Hola, muy buenas. Soy Manuel Moguer, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y les quería presentar la investigación que hemos desarrollado sobre el uso de la comunicación política en el ámbito de las redes sociales, fundamentalmente en TikTok. Bien, la plataforma TikTok es una red social de origen chino que está presente ya en todo el mundo y ha cambiado el ecosistema digital. La forma en que se desarrollan las redes sociales, en las que se crea contenido, varía enormemente de los primeros años de redes sociales en los que el contenido era eminentemente textual a ahora que el contenido es eminentemente visual. Bien, pues en este ecosistema digital, donde ha cambiado la creación y el consumo de contenido, el principal público afectado es la gente joven. Se trata, decíamos, TikTok de un espacio, sobre todo, donde la política no ha llegado a aterrizar del todo todavía. Sí que hay intentos y hay aproximaciones a esta realidad, fundamentalmente sobre todo en el mundo anglosajón, pero no es un espacio donde parezca que se ha desarrollado por completo el potencial que puede tener la comunicación política. Y fundamentalmente lo que se detecta en este espacio es que TikTok es un sitio donde la comunicación política apela fundamentalmente a la proximidad y a la personalización, así como a la apelación directa al receptor. Cuestiones, decimos, que atañen de forma directa a lo municipal y a la construcción de los liderazgos, puesto que el uso de esta plataforma, esta red social, puede ayudar en ese sentido, ¿no? Bueno, pues este trabajo se sitúa en ese marco de análisis, justo examina el uso de TikTok como herramienta de comunicación política institucional en un caso concreto, en el caso del alcalde de la ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía, una región del sur de España, José Luis Sanz, que pertenece al Partido Popular, un partido de corte conservador. Bien. El objetivo principal de la investigación, por lo tanto, es analizar cómo se articula la comunicación de este político, de José Luis Sanz, en la red social TikTok y qué tipo de estrategias discursivas, narrativas o visuales se emplean para construir ese relato. La idea es entender cómo se construye la imagen del candidato a raíz de sus publicaciones en la red social TikTok. Bien, pues la investigación para ello adapta una metodología fundamentalmente cuantitativa. Analiza dicho perfil y el corpus está compuesto por los vídeos publicados durante un periodo temporal muy delimitado del 12 al 15 de enero de 2026, que se seleccionó porque no era un periodo en el que hubiese elementos informativos especialmente relevantes a priori, de modo que se suponía que iba a ser una semana de comunicación política estándar, sin elementos que distorsionaran de alguna forma el discurso por noticias especialmente extraordinarias o elementos políticos como convocatorias de elecciones o cuestiones así que nunca ocurrieron. Pues se aplicó una ficha de análisis, perdón, como se decía, que las que se había establecido variables relativas al tipo de contenido, el tono comunicativo, la presencia del líder, el uso de elementos narrativos de la cultura digital de la plataforma, por ejemplo, si se habían adoptado o no. El análisis, decíamos, combina una aproximación cuantitativa descriptiva con una lectura cualitativa orientada a la interpretación de esos marcos discursivos predominantes que entendemos que se pueden producir en la comunicación política del político en TikTok, ¿no? ¿Y qué muestran los resultados? Bueno, los resultados muestran una estrategia comunicativa muy personalizada. El alcalde de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz, se sitúa como eje central del relato político de los vídeos, de las publicaciones en TikTok, donde se priorizan contenidos de tipo cercano, cotidiano, cuestiones que no son necesariamente estrictamente institucionales. TikTok además se utiliza como un espacio donde se busca reforzar la imagen de accesibilidad, el liderazgo activo y la presencia constante en las ciudades. Son recurrentes las imágenes del alcalde en las calles, ¿no? En los despachos, lo que de alguna forma intenta acercar al político a la gente y a sus espacios de convivencia, ¿no? También esa presencia de la ciudad constante y una clara adaptación a los códigos visuales y narrativos de la plataforma. Hay un intento de adoptar los códigos narrativos de la plataforma, no necesariamente de establecer unos nuevos o de adaptar los que ya existían, ¿no? Además se observa una hibridación, una mezcla entre la comunicación institucional y el posicionamiento político, ¿no? Una selección además temática orientada a reforzar, fundamentalmente a vender, a comunicar los logros de la gestión del alcalde. Y se apela también a símbolos locales, lo que de alguna forma también establece una conexión emocional con el entorno urbano y fundamentalmente con el votante, con el ciudadano, ¿no? Al que se le presentan determinados elementos que conoce y que por lo tanto le son relevantes y conocidos. Bien, la discusión pone de relieve entonces las implicaciones de este tipo de estrategias para la comunicación política municipal, sobre todo en términos de personalización del poder. La imagen del alcalde como imagen personal única del poder, ignorando de alguna forma el hecho del equipo que le rodea, ¿no? El elemento principal en esta comunicación es el alcalde, el político.
También supone una simplificación del mensaje político y una forma de desplazar los marcos de discusión tradicionales en los que se establecen marcos discursivos diferentes. En este caso hay otra forma de establecer la comunicación, ¿no? Y se plantea además el riesgo de la creciente dependencia de las plataformas privadas y de formatos que se basan en la emoción, en la viralidad y en los algoritmos para distribuir información política, ¿no? Si las redes sociales son finalmente el medio de consumo de este tipo de creación de la imagen de los políticos, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente a consumir información o a que le llegue información que no esté determinada por empresas privadas, ¿no? Que de alguna forma pueden poner en jaque, bueno, pues el acceso libre a la información que necesiten hacer los usuarios, los ciudadanos? Bien, pues las conclusiones que establecen esta investigación apuntan a que TikTok se consolida como un instrumento clave en la comunicación política local. ¿Por qué? Porque es capaz de redefinir las formas en las que el político se relaciona con la ciudadanía. Hay una forma distinta de comunicación, ¿no? Además, o sin embargo, perdón, el estudio subraya la necesidad de investigar más estas cuestiones porque al final es verdad que la comunicación política en las redes sociales, fundamentalmente en TikTok, está todavía en crecimiento, está todavía en desarrollo y por lo tanto no se llega de momento a todo el potencial que pueda desarrollar esta herramienta, ¿no? Y fundamentalmente un elemento. ¿Qué efecto puede tener las redes sociales en el público, en los votantes, en la sociedad? Todavía esto no se ha estudiado suficientemente y sería una línea de investigación muy interesante a futuro para ver los efectos en la ciudadanía, además allá de las estrategias discursivas o comunicativas de los políticos en las redes sociales. Cómo afecta esta cuestión que hablábamos de la viralidad, la emocionalidad y el uso o la dependencia del algoritmo para el consumo de la información. Muchísimas gracias.